En este nuevo capítulo de la serie Arte y Pensamiento, Rafael Herrera Guillén, que es profesor de filosofía en la UNED, nos propone acercarnos a la vida y la obra del pintor extremeño Emilio Gañán, un pintor de cuya obra se afirma en la presentación de su última exposición en la Galería Fernando Pradilla de Madrid, que se encuadra en la llamada geometría sensible, donde el rigor matemático cede ante la acción del subconsciente y la sensual presencia de la materia y el gesto. Muy bienvenido, Emilio. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, para quien no sepa quién es Emilio Gañán, nos lo va a decir él mismo ahora en unas breves líneas. ¿Quién es Emilio Gañán? Pues es una persona nacida en Plasencia ya hace mucho tiempo, un pintor. Por lo menos me dedico a extender la pintura sobre las telas y trata de ser artista y lleva el compromiso con la pintura al máximo que puede. También doy clases en Salamanca, en la Facultad de Bellas Artes. Así me ganó la vida y no sé si me podría extender mucho más porque es así nada más. Bueno, Emilio Gañán suele ser bastante comedido al hablar e incluso peca de humilde a veces, pero doy fe de que es un muy buen pintor. También es bastante buen escritor y recomiendo a quienes no le conocen todavía a estas alturas que si pueden hacerse con alguno de sus textos, porque escribe muy bien sobre arte, y si pueden ver alguna de sus obras, por supuesto que vayan y disfruten de ella. No son obras de colorines con las que uno vaya a disfrutar, sino que son obras que interpelan a la inteligencia y a del espectador, no solo a la inteligencia, también a su capacidad de observación. Emilio, voy a leerte. Yo encontré un texto tuyo y dice el mismo: el más difícil todavía, autodefinirse. Creo que es Álvaro Mutis el que dice que escribe porque no sabe ni atarse los zapatos. Me identifico un poco con el colombiano, porque dedicar tanto tiempo a esto tan raro que es pintar hace que estén desasistidas muchas otras parcelas de la vida. Eso es un poco Emilio Gañán, un tipo que desatiende a su vida, aunque sospecha que no es más náufrago que cualquiera. Pues sí, verdaderamente hay que ser un poco, bueno, como un estudiante de filosofía, hay que ser un poco romántico y suicida para dedicarse a una cosa tan complicada, tan difícil, que le interesa a tan poquita gente, y en ese sentido pues tienes que tener una pasión que desborda lo que es razonable. Entonces, si esa pasión te arrastra, como me sucede a mí, pues dejas desasistidas las cosas razonables, las cosas por las que se guía el público, la gente en general, pues circula por la calle principal y tú vas bordeando esquinas, trasteando entre charcos, y lo has elegido tú, por lo tanto tampoco puedes quejarte. No hay nada más especial. Dices que no te sientes más náufrago que cualquiera, pero voy a insistir en la idea de náufrago, porque uno de tus libros que obedecen a tu obra, ¿no?, de pintura y textos, estamos en Arte y Pensamiento, sí. Uno de tus libros se llama Puerto Metafísico, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme que las personas en su vida rutinaria, cuando viajan, van a puertos físicos, ¿no? Todos deseamos llegar a puertos físicos. Pero al puerto metafísico solo van dos tipos de personas, ¿no? O sea, los locos, ¿no? Sí. El filósofo o, bueno, en este caso 3 tipos de personas. Los pintores, ¿no? ¿Qué es un puerto metafísico? Bueno, es una expresión poética que salió de la pluma de Alfonso de la Torre, puesto que en ese libro que mencionas, el texto son unas cartas que nos enviamos en las cuales en una de las líneas deslizó esa expresión que me gustó mucho y así lo titulamos. Es una expresión poética, por lo tanto puede ser ambigua, y a mí me gusta mucho la idea de puerto, y cuando uno está frente a uno de esos cuadros de Claudio de Lorena, que está en un crepúsculo, en un atardecer, y se acerca a una nave y se va a otra, pues también son sensaciones metafísicas, porque te transportan y te llevan a algo que las palabras les cuesta atrapar. Como sabemos, la metafísica es una especie de cajón desastre, y nunca mejor dicho, desastre en el sentido no del costurero, sino de que hay un montón de trastos que van a parar ahí y que, según cuenta la historia o la leyenda, el bibliotecario de Aristóteles, las áreas de pensamiento que no encajaban en ningún otro estante las llevaba ahí. Por lo tanto, se ha convertido
en una suerte de lugar donde confluyen muchas poéticas del arte, de las artes plásticas del siglo XX y también de las artes poéticas del cine y todo lo que no sabemos definir con precisión. Y esta sería una pregunta de filósofo para filósofo. Y entonces los pintores nos podemos comunicar quizá con imágenes, y la palabra y el pensamiento, digamos que estaría en otro registro difícil de acceder. Las palabras nos cuestan, las palabras a veces son hasta enemigas. Siempre que digo algo y no he usado la precisión exacta, que es la mayoría de las veces, me lamento mucho de haber abierto la boca. Bueno, en realidad yo soy de los que piensa que la filosofía no tiene género. Y no solamente no tiene género, sino que estamos acostumbrados, por tradición y casi por formación, a pensar que la filosofía es fundamentalmente escritura y lengua. Pero yo, sin embargo, creo que la filosofía no está tan alejada siempre de otras formas de pensamiento y de conformación de lenguajes como puede ser la pintura. De hecho, creo que por lo menos yo cada vez me entiendo mejor con artistas y pintores que leyendo cierta filosofía o filósofos. Creo que son lenguajes complementarios y de una radicalidad y profundidad metafísica. Y que no se puede decir ni siquiera con silencio, no voy a decir con palabras. Hay cosas que no se pueden decir ni con silencio, ¿no? Bueno, pues antes has hablado de poética. Por cierto que hemos nombrado a Alfonso de la Torre como articulador de Puerto Metafísico. Lo tuvimos aquí a Alfonso de la Torre en una conversación también sí. Hablando sobre Manolo Millares y bueno, siempre es un placer hablar con él y aprender con él. Has hablado de la poética de la pintura. Hay una frase tuya que me hace mucha gracia por lo que tiene de espontánea pero a la vez de radical. Dices que cuando te pones a pintar o algo así, lo que tú haces es sacar las líneas a pasear. ¿Qué es esto de sacar las líneas a pasear? Sí, eso en realidad a lo mejor se lo copié a Paul Klee. Sacar las líneas a pasear, bueno, es disponerlas y la mirada sobre las líneas pues te va guiando y vas dando una especie de paseo. Una frase también poética que tiene su gancho, creo que es de Paul Klee. Y bueno, yo a veces me defino más que como pintor, como dibujante. La diferencia es que un dibujante, no que trabaje con el claroscuro, que podría ser, pero sobre todo el dibujante, llamo el dibujante lineal. Y el color ya me cuesta muchísimo más. Tengo mis dificultades y la voy solventando como buenamente puedo. Pero eso ya me sitúa, como decía en el texto, en la vieja escuela. Yo soy un artista plástico. Y yo cuando estoy pintando hay un proceso reactivo en las cuales a veces las líneas hablan y se mueven por donde ellas quieren, y hay otras veces donde tú tienes que entrar y entras en diálogo con el propio proceso, y el proceso pues está atrufado de pequeños accidentes, de mezclas inesperadas de color, de líneas que no funcionaban como esperabas y sin embargo proponen nuevos caminos, y entonces esas líneas que salen de paseo, pues en realidad es uno mismo el que sale de paseo y se va encontrando con vicisitudes que te hacen reaccionar hacia un lado o hacia otro. Eso es una cosa que nos distancia quizá de otros artistas más conceptuales, más visuales, que piensan la obra y luego la hacen. A veces el artista, estoy diciendo una generalidad que puede que sea discutible, el pintor pinta la obra y luego la piensa. Es una generalidad, pero podría servir. Hay muchos tipos de pintor, por supuesto. Se ha definido tu obra como una pintura reducida a su chasis. Quien conoce tu obra y lo ve, es una intuición que encaja, ¿no? Puede ser cierta hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, yo no dejo de ver en el fondo, también en tu pintura, en muchas ocasiones, también depende de la época, ahora si quieres nos cuentas un poco más de tu trayectoria, pero no dejo de ver en ciertas ocasiones como una especie de mapas líricos incluso, y a veces uno ante la obra de Gañán se da cuenta, hay dos tipos de laberintos, en el que estás y es muy difícil salir, ¿no? Este es el laberinto de la vida, es muy difícil salir, ¿no? Sabemos dónde salimos en esto de la vida, se sale bastante mal, pero se sale, al fin y al cabo. Y hay otro tipo de laberinto en el que es muy difícil entrar, pero cuando hayas la entrada, uno está a gusto, pues es lírico, si está bien, es como una especie de hogar. Pues a mí me parece muchas veces, algunas de tus obras, depende de cuál de ellas, pero sí las más lineales, reticulares, si me atrevo a decir,
en las que es de ese tipo de laberinto, de ese tipo de mapas en el que es difícil entrar, pero cuando uno consigue entrar, porque hay cierta frialdad, tu obra cerebral también, lírica y cerebral, las dos cosas, lo cual es complicado. Pero cuando uno consigue ver el mapa y entrar en esa especie de cosmos de línea, es como un laberinto en el que es difícil entrar, pero se encuentra uno bastante bien, ¿no? Y eso a menudo yo creo que lo consigues por el dominio del color. Me extraña que digas que te cuesta el color, porque yo creo que dominas el color de una manera increíble, ¿no? Bueno, yo trato que no se note las dificultades que tengo con el color. Trato de que no se note. Cuando hablo de que tengo dificultades, estoy hablando ya a un cierto nivel, frente a otros pintores que tienen una habilidad, que son coloristas aventajados. Lo del chasis está dicho en un momento muy concreto, donde había una retícula lineal y era solamente lo que sostenía la pintura. Para mí, como sabes, es muy importante la composición. Y no sé a quién leía el otro día, creo que era una frase de Braque que decía: la composición es poner el corazón en su sitio. Y yo siempre digo que es una herramienta muy potente para ver un cuadro. La composición te golpea directamente, y si eliges bien el color y si la línea está en su sitio, que es lo que a mí me preocupa la mayoría de las veces, pues el cuadro puede que te atrape, efectivamente, porque está todo pensado para que el cuadro, dentro de la discreción que pueda tener, porque es una obra estática, pues al buen observador le tiene que atrapar, efectivamente. Y una manera de atrapar también es a partir de la lírica, de la sensualidad, del trazo. En ese sentido, hay geómetras más fríos, que parece que sus obras la han hecho una máquina. Yo tengo obras que parece que han sido hechas con ordenador y con plotter, pero luego poco a poco me he ido acercando mucho más a territorios más cálidos, más matéricos, donde la huella de la mano deja una impronta que es sabrosa para la vista, que tiene sabor. Sí me interesa eso también. Estamos hablando de un tipo de obra muy sutil, obras que te obligan a detenerte un tiempo si quieres acceder a ellas. Hay otras obras que te llenan más por el color, aunque luego te pueden aburrir o te pueden apasionar más a medida que la ves. Pero tu obra, desde luego, en primera instancia es una obra que exige al espectador. No es una obra que te deje una huella inmediata, ¿no? Sino que es una obra que te interpela al cerebro directamente, lo he dicho antes, pero luego tiene una carga de sensualidad también, y a veces consigues incluso tener momentos, por así decir, de melancolía. Es difícil obras tan hechas de línea, tan cerebrales aparentemente, aunque tú dices que de matemática justa. Sin embargo, eres capaz de hacer solamente con líneas muy desnudas y con colores muy poco llamativos, obras como Vuelo Nocturno, que me parece que tiene muchísimo movimiento, no solamente muchísimo movimiento, sino que obviamente tiene la oscuridad de la noche o del amanecer, no lo sé, tiene movimiento. Quien esté escuchándolo tiene que ir a internet y ver la obra, porque es maravillosa. Como las palabras, se necesita la precisión de un cirujano a veces. Sí, ese cuadro tiene algo de opart. Esas líneas horizontales pueden hacer que vibre la mirada y que salte de una línea a otra, pero esa horizontalidad del horizonte, de ese título pues poético, no sé si era Paul Valéry o alguno de estos que me gustan tanto, tiene cierta serenidad. Entonces me gusta elegir que tenga el movimiento justo, que no se menee demasiado. Entonces estoy apelando precisamente a momentos de calma, de reflexión. Vivimos en un aluvión de imágenes que nos atropellan cada día. Entonces un cuadro es un desafío, tenerlo delante y que esa pieza pueda seguir manteniendo el interés. Hablo en primera persona, que siga manteniendo el interés durante horas, días, etcétera, pues yo creo que se puede conseguir si el cuadro no está gritando. Yo prefiero que sea un susurro y que tenga, o por lo menos así lo intento, y a veces no conviene hablar demasiado de las obras, sino que lo que tenga que decir sea de alguna manera poético, inteligente, un paladar ya cultivado. Intento que sea así. Luego, evidentemente, pues tienes tus momentos que puedes estar en un momento pues, más salvaje, más vago, más divino, más en todos los estados de ánimo. A mí me preocupa todavía que mi obra tenga un sentido coherente. Eso a veces se puede ver al final de la vida. Y en este sentido de coherencia es que esté encadenada consigo misma.
porque probablemente mi trabajo sea lo contrario que soy yo. Es decir, yo a veces lo digo y muchos colegas no me creen. Yo, como tengo una especie de mente caótica, lo único que puedo ordenar es un cuadro. Entonces ordeno el cuadro y eso me ayuda de alguna manera a contagiarme de ese espíritu, pues quizá que no está apelando al ruido, sino que está apelando a una marea baja, donde uno puede hacer la vida más amigable, más amable. Bueno, pues vamos a hablar de esa mente caótica. Hemos dado prioridad a la obra de Emilio Gañán, hemos estado hablando de su obra, pero no hemos hablado de sus orígenes. Sabemos que viene de Plasencia, pero cuéntanos un poco cómo empiezas tu pintura, por dónde pasas. Yo creo que es importante, sí. Yo era el típico que en clase dibujaba mejor que los demás, o era uno de los que mejor dibujaba y le hacía las caricaturas al profesor, o dibujaba y estropeaba los libros pintando en el borde entre las letras y no podía parar de pintar. Luego, de adolescente, entré en la escuela Rodrigo Alemán, que es una escuela de la Diputación, y entré en las clases de dibujo y pintura con Pedro Gamonal, que es un buen pintor, pero que es un Diógenes, que vive en Jaraíz y está, pues no necesita el mundo, está dentro de su cueva y es un pintor magnífico. Yo creo que fue el primero que me contagió una especie de sutileza esencial y un saber distinguir un buen trazo de un mal trazo. Es un pintor que podría vivir en la época de Ingres perfectamente, es un paisajista magnífico, está poco apartado del mundo, sin embargo, aprecia la modernidad, la buena modernidad. Y eso a veces en un pintor que puede calificarse como clásico, ortodoxo, si a un joven que por aquel tiempo era una esponja que absorbe todo, se contagia de todo, y en este caso de todo lo bueno que me dio Pedro Gamonal, pues ya es un punto de partida sólido, creo yo. Posteriormente fui a la facultad, pero antes, justo antes de entrar en Bellas Artes en Salamanca, hice un taller en Artelecu, que era una institución de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con Jordi Teixidor, que apenas conocía su pintura y apenas conocía la abstracción. Sin embargo, Jordi Teixidor es, aparte de un gran artista, es un sabio, y un sabio muy generoso, porque yo entonces era pues muy ignorante. No digo que ahora sea un sabio, pero entonces era un mendrugo. Pues resulta que tuvo la paciencia de decirme, mira, lee esto está bien, esto, y me indicó unos caminos y unas formas que yo todavía recuerdo, lecciones que me han servido para siempre. Y lo que tiene este tipo de sabios es que hablan muy claro, los entiendes muy bien, y tuvo una paciencia porque conservamos la amistad desde entonces. Ahora llevo unos años estudiando su trabajo en profundidad y también me ha influido mucho. Y luego en la facultad pues siempre tienes algún profesor que otro que se te haces amigo suyo. Mi mejor amigo de la facultad siempre fue Carlos Pascual, que me dio pintura en cuarto y en quinto, y hemos expuesto juntos, y son personas, todas ellas, que van modelando tu personalidad, tu manera de estar en el mundo, y la pintura también. Lo digo en ese orden, porque quizá la pintura sea también en este caso un subproducto de una relación personal. ¿Y con Carlos Pascual has expuesto? Hemos expuesto varias veces y bueno, pues somos dos artistas evidentemente de dos generaciones bastante separadas en el tiempo. Sin embargo, cuando hablamos, pues hablamos de los mismos intereses. Somos enamorados de la pintura, de ciertos artistas, y es un diálogo eterno que tengo con él en torno a pintores que, bueno, me pasa también con Teixidor, al que veo menos, pero bueno, es una conversación eterna. No sé si seguramente la gente que le gusta el fútbol y siempre habla de fútbol, pues nosotros hablamos de pintura. A mí me produce una gran satisfacción hablar como si las personas viciosas nos apoyásemos entre nosotros, ¿sabes? Decimos, qué cosa tan rara. Yo en Plasencia a veces trabajo mucho, pero no tengo tertulias artísticas. Cuando vengo a Madrid y quedamos para comer o tenemos una sobremesa o una cena, pues siempre voy como con hambre de saber qué opina de esto y de aquello. Bueno, es muy satisfactorio, ¿qué te voy a decir? Pues nos has contado un poco tu trayectoria, tus influencias, y me estás hablando de, por así decir, de tus mayores. Creo que no hay generaciones entre pintores. Yo creo que el diálogo intergeneracional
es muy fluido cuando hay afinidades. Cuando hay afinidades, hablar con Teixidor es como si hablar con un chaval joven, seguro, estoy seguro, pero sabio, ¿no? Sí. Te entiendes igual. La edad es la misma porque la afinidad está ahí, ¿no? No sabes muy bien por qué, pero existe como una comunidad previa, la comunidad de los viciosos, que te comprendes y te entiendes y no sabes muy bien por qué, ¿no? Y eso es, la verdad, es que es una suerte. Sí, cuando se logra, ¿no? Sí, desde luego. ¿Con Teixidor no has hecho todavía ningún diálogo pictórico en una exposición o lo habéis llegado a hacer? No lo hemos hecho y mejor que no lo hagamos, porque iba a quedar en la lona. No, y además sigo arrastrando una influencia. Yo siempre digo que había que matar al padre y Teixidor, pues bueno, no, hace muy poco he hecho unas piezas que me sentiría muy, muy orgulloso si no fuera porque se parecen demasiado a algunas de el maestro valenciano. Se parecen demasiado. Y es una sensación bastante incómoda. Pero bueno, tú tienes una cosa que no es muy habitual en casi ninguno de los órdenes de las humanidades o de la creatividad, y es lo siguiente, que dices expresamente tus influencias, de dónde vienes, a dónde vas, de dónde sacas esto, de dónde sacas lo otro, y dejas muy poco espacio a la originalidad, pero muchos no te hacemos caso. Naturalmente que puede haber influencia de Jordi Teixidor, pero Gañán yo creo que tiene una obra muy reconocible, muy consolidada, y bueno, todos debemos a alguien. Nadie es Adam. Adam, por cierto, fue el que más deudas tenía porque se lo debía todo a Dios. Nosotros se lo debemos a otros seres humanos, ¿no? Sí. Está bien reconocerlo, nos honra, pero vamos, yo creo que tu trayectoria ya es más que solvente, ¿no? A ver, a veces en este mundo tan complicado, a veces hay territorios herméticos y personas herméticas, y hay profesores más herméticos y hay profesores que son generosos, que lo dan todo, que hablan abiertamente de su pasión, y que, bueno, yo lo que pienso es que tanto Carlos como Teixidor, oye, hay que homenaje, tributo. Me preguntabas por quién era yo. Yo creo que soy un poco el fruto de esas influencias. Un fruto, no sé si amargo, pero es así. Amargo, no lo sé, desde el punto de vista subjetivo, pero para los que nos gusta tu obra es muy fértil. Bueno, no me gusta, es que no me gusta darme importancia. No, por eso no te des importancia, ya te la damos los demás, no te preocupes. Vale. Luego tómate algo. Sí, vale, luego me invitas a algo y tal. En fin, quienes conocen tu obra y los que no las conocen, pues por favor que vayan y busquen su obra y la vean y la disfruten, y sobre todo que le dediquen más de eso, 10 segundos, no sé dónde leí, escuché, no me acuerdo ahora mismo, ni sé qué museo hizo el siguiente estudio, a lo mejor tú lo sabes, pero hay un estudio de cuánto tiempo como máximo de media está una persona viendo o contemplando, si se puede decir contemplar, una obra de arte en un museo. La media es 10 segundos. 10 segundos. Entonces, la obra de Emilio Gañán con 10 segundos no te da. Lo siento mucho, tienes que invertir tiempo en algo, ¿no? ¿Cómo vive el arte en un mundo de 10 segundos? Bueno, los museos se han convertido desde hace mucho tiempo en lugares donde la gente va en manada, no se sabe muy bien por qué. Siempre me acuerdo de otro profesor de la facultad que decía, fíjate qué bien han hecho la ampliación del Museo del Louvre, que cuando vas por debajo de la pirámide, desde otro lugar, hay un montón de tiendas con pijadas que como si fueran un atrapamoscas, como si fueran unas telarañas, atraen a gente que va allí pues a perder el tiempo y a molestar a los demás, que van a contemplar un cuadro. Vivimos en un zoco tan extraordinariamente loco que ya no puedes hacer análisis sociológicos de comportamiento humano. Yo no lo entiendo y me resigno a no entenderlo. Yo también he leído por algún sitio que una profesora de arte les propuso no mirarlos 10 minutos un cuadro, mirarlos 1 hora. El buen cuadro te va revelando cosas constantemente. Una obra maestra, ves cosas que antes no habías visto. Puedes tener una reproducción que tengo yo en mi casa de algún cuadro y encontrar algo. Lleva años esa obra acompañándote y encuentras algo que estaba delante de tus narices que no lo habías visto antes. Siempre va revelándote cosas. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde está ahí la magia? Y entonces, si eso se mantiene, pues es un logro muy importante. Me contaba alguien hace mucho tiempo que en una exposición de arte italiano entró en un rinconcito del museo donde habían colocado un pequeño cuadro de Quirico, precisamente un cuadro de esas plazas italianas metafísicas que el sol cae y están desiertas.
Y la atrapó de tal manera que no sabía el tiempo que llevaba ahí. Y se asomó la mujer de seguridad diciéndole, oiga, ¿pero qué hace? Estas experiencias impagables. Pues se había quedado colgado en plena pausa, arrebatado, como decía en la película, por aquella plaza, por aquel minúsculo cuadro de Quirico que le había arrebatado, le había transportado. Y ojalá consiguiéramos eso, ¿no? Con una imagen estática de unos pigmentos cromáticos que están jugando con la memoria y con la percepción y con el gusto y con tantísimas cosas que me cuesta analizar. Yo pinto, pero siempre pienso que el análisis de la pintura no me pertenece del todo. Eso se comparte con poetas o con filósofos, como en este caso. Que son los que se lo inventan, los que se inventan el sentido... Bueno, pero que fantaseen, que para eso está. Si podemos fantasear de todo, claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir naufragando. Me vas a permitir que vuelva a leer una cosa que has escrito y seguimos con el tema recurrente del naufragio, ¿vale? Dices, pintura, en una de las definiciones que das en el libro Una conversación que tienes con Carlos Pascual. Dices, es quizás el arte que permite mayor grado de libertad, la pintura. Pero, aunque tengamos la pulsión primitiva de extender un pigmento, parece que solamente poseamos los restos de un naufragio. Mínimas parcelas donde, como hortelanos, a duras penas, se obtiene algún fruto. La cita es suya y algo anterior. ¿De quién es la cita? ¿Eso es tuyo? Pues a lo mejor es mío, pero es una idea. Yo creo que los pintores que nos dedicamos a la abstracción, no me atrevo a generalizar, pero desde luego el resto del naufragio, estamos en una playa donde ha naufragado un Titanic, que estaba cargado con elementos generados en las vanguardias, y entonces nos han dejado un montón de restos con los que jugar. Por ejemplo, mi obra está entre el minimalismo, el constructivismo y el cubismo, y no lo menciono pues para que no se note, pero en realidad estamos todavía pues usando unos ritmos que otros los pulsaron por primera vez. Y entonces, como decía en cierta ocasión Teixidor, hacemos una línea vertical en el centro del lienzo y estamos convocando a muchísimos fantasmas. Son los fantasmas de la historia y de la memoria que nos acompañan. Y de alguna manera, pues aquellas obras que eran en un comienzo obras maestras, pues a veces, ojalá no, pero muchas veces nosotros las convertimos en clichés. Pues desde luego no hay ningún cliché en tu obra. Vas a hacer ahora una exposición en Madrid, ¿no es así? Así es. ¿Y cuándo es? ¿Y tiene título? La exposición se llamará Hipocampo y va a ser en la Galería Fernando Pradilla, de aquí de Madrid. ¿Qué día es? ¿Qué día, se inaugurará el día 19 de diciembre. Bueno, pues todos aquellos que estén escuchando están invitados el 19 de diciembre. Y estará todo enero. Estará todo enero, con lo cual hay tiempo. Donde reúno varias líneas de investigación y voy a intentar que haya un leitmotiv entre todas ellas, donde la retícula, el color, pero también los campos de color y formas muy cercanas a Malevich, todavía intento que se mantengan vivas y que sigan latiendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo, pero el latido de la pintura continúa y nada, espero que aquellos que estén escuchando se acerquen por la galería y disfruten de la obra de Emilio Gañán, que desde luego si no tienen 10 segundos para contemplar, mejor que no vayan porque van a necesitar por lo menos un minuto para poder desentrañar uno de sus mapas pictóricos. Muchísimas gracias, Emilio, ha sido un placer. Gracias, Rafa, muchas gracias.